Parecía una persona común hasta que abrieron el sótano. Durante años nadie sospechó que el monstruo estaba justo ahí, sonriendo a las cámaras, oculto tras una fachada de normalidad. Esta historia debe ser contada ahora, porque el silencio que permitió que esta red de terror creciera aún resuena en las calles y en las vidas de familias como la de Rachel. La desaparición de las gemelas Whitmore no fue un caso aislado. Fue la punta de un iceberg oscuro, una organización criminal que operaba en las sombras, protegida por secretos y miedo. Y aunque Riley fue rescatada, la pesadilla está lejos de terminar. Mucha gente ve nuestros videos, pero aún no está suscrita. Si te interesan los crímenes reales, suscríbete ahora para no perderte ningún caso perturbador como este. Prepárate, porque lo que vas a escuchar a continuación desafiará todo lo que creías sobre seguridad y justicia. Durante 10 largos meses, el nombre de Riley Whitmore se convirtió en un eco constante en los noticieros, en los carteles de desaparecida y en las pesadillas más oscuras de su madre, Rachel. La búsqueda fue intensa y desesperada, alimentada por pistas falsas, denuncias anónimas y una comunidad paralizada por el miedo. Lo que parecía ser otro caso no resuelto dentro del mundo del crimen real dio un giro inesperado en octubre de 1987, cuando agentes del FBI irrumpieron en una cabaña desvencijada a la orilla de la Interestatal 85. Allí, en una habitación cerrada con cadenas desde afuera, encontraron a Riley, demacrada, en silencio, cubierta de hematomas. El hombre que la retenía era Owen Mills, un técnico de refrigeración sin antecedentes. Pero tras su fachada común se ocultaba un perfil criminal mucho más oscuro. Owen no era solo un secuestrador. La evidencia forense reveló que el lugar había sido preparado con precisión quirúrgica para no dejar rastros. El modus operandi indicaba un agresor metódico, con conocimientos técnicos y un control psicológico alarmante sobre su víctima. Dentro de una nevera cerrada encontraron fotografías de otras niñas, algunas aún sin identificar. Otras vinculadas después a desapariciones sin resolver en los años 70. Esto cambió todo. Owen no actuaba solo. Tal vez era un asesino en serie. Tal vez era solo una pieza dentro de una red criminal más amplia y cuidadosamente organizada, oculta a plena vista dentro de la comunidad. El reencuentro entre Rachel y Riley fue devastador. Su hija no podía hablar. Se comunicaba exclusivamente a través de dibujos, escenas turbias, figuras sin rostro, habitaciones cerradas con candado. Los especialistas en psicopatología infantil no tardaron en reconocer los signos del trauma: disociación, mutismo selectivo y una fijación ritual por representar lo vivido. Riley se había refugiado en su mente, utilizando el arte como único canal para procesar lo ocurrido. Pero había un vacío insoportable. Rebecca, la hermana gemela de Riley, había desaparecido la misma noche y no había rastro alguno de ella. El interrogatorio a Owen no ofreció respuestas. Se mantuvo en silencio, con una sonrisa perturbadora que helaba la sangre. Ni amenazas ni promesas lo hicieron hablar. Los psiquiatras forenses identificaron rasgos de psicopatía profunda, egocentrismo, desprecio absoluto por el sufrimiento ajeno y una extraña devoción por una figura a la que llamaba el pastor. ¿Era una secta? ¿Una organización criminal? ¿Un culto de explotación infantil? Las autoridades comenzaron a sospechar que estaban ante algo mucho más siniestro que un simple caso de secuestro. El crimen real que comenzó con Riley era solo el umbral de un infierno mucho más amplio. Aunque Owen estaba tras las rejas y Riley volvía a casa, el alivio fue efímero. Rachel no podía ignorar la ausencia de Rebecca, ni el presentimiento visceral de que algo aún no estaba bien. Las piezas no encajaban. Y cuando la investigación comenzó a girar en torno a esa figura inquietante llamada el pastor, quedó claro que lo vivido hasta ese momento
era apenas el inicio. Porque a veces rescatar a una víctima no significa cerrar un caso. Significa abrir la puerta a un horror mucho más profundo. Y Riley no era la única. Después del rescate de Riley, Rachel creyó, aunque fuera por un instante, que la pesadilla estaba llegando a su fin. Pero la libertad tenía un precio. La ausencia de Rebecca se volvió más aguda, más insoportable. Madre e hija se mudaron a un pequeño pueblo en Carolina del Norte, un lugar apartado, discreto, casi invisible en los mapas. La casa estaba equipada con cámaras de vigilancia y agentes federales mantenían una vigilancia silenciosa. Sin embargo, la seguridad era apenas una ilusión. Las noches eran frías, interminables, marcadas por el silencio de una niña que había olvidado cómo confiar. Rachel no solo tenía que proteger a Riley, sino también reconstruir algo que ya no sabía cómo se llamaba: una familia. Dentro de esa casa silenciosa, los muros comenzaron a hablar, no con palabras, sino con dibujos. Riley se había sumergido por completo en su mundo interior, y su única forma de expresión era el arte compulsivo. Dibujaba todo el día, todos los días, puertas cerradas, ojos vigilantes, sombras con garras. Algunos dibujos eran infantiles, otros aterradores en su nivel de detalle. Criminalistas que visitaron la casa afirmaron que muchas de esas imágenes correspondían, sorprendentemente, con elementos reales observados en otras escenas del crimen. ¿Cómo una niña podría haber conocido esos detalles si no hubiera estado expuesta a ellos? Estaba recordando o denunciando. La psicóloga asignada al caso señaló que Riley no solo estaba lidiando con un trauma profundo, sino también con una disociación prolongada. Ella no sabe dónde termina su mente y dónde comienza la realidad, dijo en uno de los informes. Rachel intentaba, a su manera, mantener cierta normalidad, preparar comidas, leerle cuentos, hacerle compañía en sus silencios, pero el peso de la culpa la asfixiaba. Se preguntaba cada noche si había fallado a sus hijas, si de alguna manera había ignorado señales, si Rebecca seguía viva y sufriendo. La comunidad del pueblo, al principio acogedora, empezó a distanciarse. Los rumores crecían. Algunos murmuraban que Rachel atraía problemas. Otros, más supersticiosos, creían que Riley estaba maldita. Esa atmósfera opresiva alimentaba el miedo latente. Lo que los vecinos no sabían era que dentro de esa casa, tras cortinas cerradas y luces tenues, se libraba una batalla invisible entre el instinto de supervivencia y el abismo del trauma. Cada noche era una ruleta rusa de pesadillas, gritos ahogados y dibujos nuevos que hablaban de cosas que Rachel no se atrevía a entender del todo. Pero la calma aparente no iba a durar. Mientras Rachel luchaba por ofrecerle a Riley un entorno de seguridad, algo se movía en las sombras. Las investigaciones del FBI comenzaban a destapar conexiones turbias entre casos similares en otros estados, y algunos patrones comenzaban a repetirse. La desaparición de Rebecca ya no parecía un caso aislado, y Rachel iba a descubrir que el infierno del que habían escapado no había terminado, solo se había mudado con ellas. Lo que comenzó como un caso aislado de secuestro se transformó en una pesadilla nacional cuando los investigadores profundizaron en el pasado de Owen Mills. La detención de su cómplice, un exenfermero infantil con antecedentes sellados, destapó algo mucho más grande, una red de explotación infantil que operaba silenciosamente en distintas regiones del país. El hallazgo de dispositivos de almacenamiento en la vivienda de Owen, algunos encriptados, otros deliberadamente dañados, contenía videos, fotografías y registros meticulosos, pero lo más perturbador era lo que no aparecía en los archivos: los nombres de las víctimas. La mayoría seguía siendo solo sombras, números, fechas, vidas que se esfumaban sin dejar rastro.
Las autoridades identificaron patrones inquietantes. Niños y niñas, desaparecidos en intervalos de 5 a 7 años, siempre en áreas rurales o periferias urbanas. Siempre de familias con recursos limitados o contextos de vulnerabilidad. Según la Unidad de Análisis de Perfil Criminal del FBI, los autores detrás de esta red no solo actuaban con premeditación, sino que contaban con apoyo logístico y protección institucional. Algunos de los archivos filtrados incluían intercambios de correos electrónicos codificados con referencias a entregas, muestras y ajustes. La palabra pastor aparecía repetidamente, una figura central, invisible, alrededor de la cual orbitaba toda la organización. Lo más aterrador era su estructura, jerárquica, segmentada, casi corporativa. Cada miembro tenía una función específica: captadores, custodios, falsificadores de documentos y quienes se encargaban de la distribución. Esta no era solo una red de crimen organizado, era una maquinaria perfectamente aceitada de terror. Expertos en criminalística señalaron que la red funcionaba como una especie de culto encubierto, con reglas internas, símbolos propios y una retorcida justificación moral que sus integrantes usaban para racionalizar sus actos. Aquello que para el mundo exterior era monstruoso, para ellos era orden. Un sistema que absorbía a los más vulnerables y los convertía en mercancía. Riley, sin saberlo, había sido una testigo clave. Algunos de sus dibujos, que al principio parecían alucinaciones, representaban escenas que coincidían con detalles de otros casos no relacionados públicamente. Lugares, uniformes, incluso tatuajes que más tarde fueron reconocidos por agentes infiltrados. Lo que Rachel había colgado en las paredes como parte del proceso terapéutico de su hija resultó ser una suerte de mapa siniestro. Un rompecabezas en papel, cada línea, cada sombra, una pista. Los agentes federales comenzaron a trabajar directamente desde la casa, como si cada rincón pudiera esconder una clave más. La investigación había entrado en una fase mucho más oscura, y mientras las autoridades intentaban armar el rompecabezas, un nuevo temor comenzaba a crecer en Rachel. Si esa red seguía activa, si operaba con semejante precisión, ¿significaba que Rebecca estaba aún dentro de ese sistema? ¿Era eso una posibilidad o una condena silenciosa? Las respuestas, como siempre en este caso, no vendrían con alivio, sino con más horror. Porque a veces, lo más difícil no es descubrir la verdad, es aceptarla. Por un breve periodo, Rachel creyó que estaban ganando. La red comenzaba a desmoronarse, las detenciones avanzaban y los medios hablaban de justicia. Pero en el mundo de los crímenes reales, la calma es a menudo el disfraz del caos. Una noche de marzo, el sistema de seguridad instalado en su casa detectó un movimiento extraño en la parte trasera del jardín. Era apenas una silueta, fugaz, demasiado rápida para ser identificada. No había señales de entrada forzada, pero algo había sido dejado en el porche. Un sobre, sin remitente. Dentro, una única hoja, un dibujo, un retrato infantil, 2 niñas tomadas de la mano, y detrás de ellas la figura del pastor con sus ojos vacíos y una sonrisa ensangrentada. Rachel tembló al reconocer el estilo. Era idéntico a los dibujos de Riley. Pero Riley no lo había hecho. La niña no reconocía la imagen. «No soy yo», dijo, en voz baja, por primera vez en semanas. Era la voz del miedo. Las autoridades no pudieron rastrear el origen del sobre, ni encontrar huellas dactilares útiles. Era un mensaje, una advertencia, y para Rachel una señal inequívoca. Alguien estaba observándolas. Alguien que conocía su rutina, que había burlado los sistemas de vigilancia federal. El terror regresó con una intensidad insoportable, el mismo que sintió cuando perdió a sus hijas. Pero ahora ese miedo tenía otro rostro, el de la persistencia.
La organización criminal no solo seguía activa, estaba más cerca que nunca. En las semanas siguientes, las cámaras captaron más anomalías. Figuras entre los árboles, luces de vehículos apagados estacionados durante la madrugada. Riley comenzó a sufrir regresiones graves. Dejó de dormir, se escondía bajo la cama, comenzó a arrancarse el cabello. Sus dibujos se volvieron más oscuros, más violentos. Una constante aparecía, un ojo, siempre vigilante, siempre presente. Los analistas del FBI interpretaron esto como una manifestación del trauma, pero Rachel no estaba convencida. Sabía que su hija percibía cosas que los adultos no podían comprender del todo. El miedo no era solo psicológico, era real y estaba en la puerta. El agente encargado del caso, el inspector Holloway, reconoció finalmente que no estaban lidiando con simples criminales. Estos sujetos tienen entrenamiento, tienen recursos y tienen una misión, dijo en una entrevista confidencial. Las investigaciones internas revelaron filtraciones dentro del propio equipo. Alguien había advertido a los implicados. Alguien los estaba protegiendo desde dentro. El caso tomaba un nuevo rumbo. No solo estaban luchando contra una red de asesinos en serie y explotadores infantiles, sino también contra la podredumbre institucional que los mantenía ocultos. Una guerra silenciosa, peligrosa, en la que cada paso podía ser una trampa. Y entonces, justo cuando Rachel pensaba que no había forma de que las cosas se volvieran más oscuras, ocurrió algo que cambiaría el curso de todo. En una playa cercana, una familia que paseaba temprano por la mañana encontró una maleta, vieja, oxidada, cerrada con un candado roto. Lo que había dentro de esa maleta marcaría el inicio de un nuevo y macabro capítulo. La aparición de la maleta en la playa fue un golpe directo al corazón de una familia ya destrozada. Rachel recibió la noticia por la mañana mientras el frío viento atlántico azotaba la costa. Los objetos dentro del estuche, cuidadosamente embalados y cubiertos por una capa de arena y salitre, parecían pertenecer a una niña. Juguetes desgastados, ropa pequeña y unas cuantas pertenencias personales que hicieron que Rachel sintiera un nudo en la garganta. Lo más inquietante era una pequeña medalla con el nombre Rebecca, grabado con una letra temblorosa y casi ilegible. La posibilidad de que su hija gemela estuviera viva, aunque fuera solo un hilo, reavivó una esperanza mezclada con un terror indescriptible. Las autoridades federales reabrieron el caso con urgencia, movilizando equipos especializados en criminalística y análisis forense. El contenido de la maleta fue examinado meticulosamente. Fibras de ropa, restos orgánicos y microfragmentos recogidos con técnicas avanzadas de laboratorio. El patrón de deterioro indicaba que los objetos podrían haber estado ocultos en algún lugar húmedo durante años, lo que coincidía con el tiempo de desaparición de Rebecca. Sin embargo, el análisis de ADN no pudo confirmar la identidad con absoluta certeza. El caso, que ya parecía un círculo interminable de desesperación, se convirtió en un rompecabezas aún más intrincado y perturbador. Testimonios de pescadores y lugareños fueron recopilados, describiendo figuras extrañas cerca de la playa en las noches previas al hallazgo. Algunos mencionaron luces intermitentes en el bosque cercano, vehículos desconocidos y una presencia que se desvanecía tan pronto como se intentaba acercar. Estas pistas aumentaron la sensación de que la red criminal no solo seguía activa, sino que operaba en las sombras, cerca, observando cada movimiento. El modus operandi mostraba una escalada en la audacia y brutalidad, y Rachel, más que nunca, comprendía que la amenaza era real, tangible y cercana. Mientras la investigación avanzaba, la comunidad se dividía entre quienes querían olvidar y quienes exigían justicia.
El perfil criminal dibujado por los expertos indicaba una mente retorcida detrás de estos actos, alguien capaz de mantener el control absoluto sobre sus víctimas y el entorno, manipulando incluso a quienes intentaban detenerlo. El caso de las hermanas Whitmore se convirtió en símbolo de la lucha contra un mal que parecía omnipresente y resistente, y la incógnita más dolorosa permanecía. ¿Dónde estaba Rebecca? ¿Podría Rachel salvarla antes de que fuera demasiado tarde? El hallazgo de la maleta no cerró el caso, sino que lo abrió de nuevo, con más preguntas que respuestas. El pesadelo no había terminado, solo se había transformado. Y mientras Rachel miraba el horizonte desde la playa, sabía que la batalla apenas comenzaba, porque en los casos de asesinato en serie y explotación infantil, el silencio y la sombra son aliados del criminal. Y a veces, la verdad es el último enemigo a enfrentar. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas víctimas nunca fueron encontradas, perdidas para siempre en las sombras de una red tan cruel? Este caso nos lanza una advertencia oscura. El mal puede estar más cerca de lo que imaginamos, y a veces la justicia solo comienza cuando alguien es detenido. Si quieres seguir descubriendo historias reales de crímenes que estremecieron al mundo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún detalle. Y ahora, haz clic aquí para conocer el caso del cirujano que escondía cuerpos en su clínica. Un misterio que te dejará helado.